El silencio guarda más secretos de los que imaginas. ¿Has sentido alguna vez el peso de lo que no se dice? En el vibrante corazón de Harmony Heights, un barrio afroamericano que latía con el alma de un pueblo antiguo, el aire, denso y cálido, se impregnaba del eco melódico del jazz que escapaba de ventanas abiertas, mezclándose con el murmullo constante de las conversaciones que fluían sin prisa entre los portales. Era un ballet de sonidos y aromas, donde el perfume especiado de los guisos caseros se entrelazaba con el dulzor del jazmín trepando por los porches, creando una sinfonía olfativa que definía el hogar. En este santuario de vida, Amani, una joven de 22 años, se movía con la gracia innata de quien ha encontrado su propósito en medio de la adversidad. Su piel, del color del ébano pulido, irradiaba una luz propia, y en sus ojos profundos, que parecían haber absorbido la sabiduría de generaciones pasadas, residía una melancolía apenas perceptible, un eco de un pasado que se resistía a ser olvidado del todo. Con manos ágiles y fuertes, Amani canalizaba la resiliencia de su gente y su propia historia en lienzos vibrantes, transformando el dolor en una explosión de color y forma. Cada pincelada era un acto de liberación, una conversación silenciosa con el lienzo que le permitía dar voz a lo inefable. Ella era, sin duda, el sol que iluminaba la vida de Elara, su madre adoptiva, una mujer de unos 60 años cuya piel curtida por el tiempo, era un mapa detallado de una existencia plena, cada arruga una historia, cada línea una enseñanza. Su cabello grisáceo, recogido en un moño impecable, reflejaba una fortaleza silenciosa, una dignidad que no necesitaba ser proclamada. La casa de Elara, modesta en su estructura pero rebosante de vida, era un refugio cálido, un santuario donde las risas resonaban en las paredes, donde el aroma reconfortante de los guisos lentos se adhería a cada rincón, y el crujido familiar de los discos de vinilo que Elara colocaba en su viejo tocadiscos, llenaba el espacio con melodías que eran a la vez consuelo y memoria. Era un lugar donde la paz parecía inquebrantable, forjada con paciencia y amor incondicional, aunque bajo esa superficie serena, siempre existió una fragilidad, una quietud que, en cualquier momento, podría quebrarse, revelando las verdades ocultas que el tiempo había intentado enterrar. En ese hogar cada objeto, cada aroma, cada sonido, era un recordatorio constante de la vida que habían construido, y de las sombras que, a pesar de todo, aún acechaban en los márgenes de su idílica existencia. Cada historia que compartimos, como la de Amani, es un eco de la fortaleza que reside en todos nosotros, un testimonio de cómo el espíritu humano puede florecer incluso en las circunstancias más desafiantes, transformando la adversidad en un lienzo para la superación. Miles de personas ya han encontrado inspiración en estas narrativas que desentierran la verdad y la belleza en lo cotidiano, descubriendo en cada relato un reflejo de su propia capacidad para trascender. Estas no son solo historias. Son invitaciones personales, susurros de resiliencia que se elevan por encima del ruido, y que te demuestran que, sin importar de dónde vengas o qué batallas silenciosas libres, siempre hay una fuerza inquebrantable dentro de ti. La vida en Harmony Heights era un tapiz complejo de interacciones, de miradas que hablaban sin palabras, de gestos que encerraban volúmenes de historia. Amani, con su arte, no solo pintaba, tejía narrativas, capturaba la esencia de su comunidad, la luz y la sombra que danzaban en sus calles. Sus manos, manchadas de óleos y acrílicos, eran extensiones de su alma, y cada color que elegía, era una nota en la sinfonía de su existencia. Elara, por su parte, era la columna vertebral de ese hogar, su presencia tranquila un ancla en el mar de la vida. Su rutina diaria, marcada por el aroma del café recién molido al amanecer, y el suave tintineo de los cubiertos al atardecer, era un ritual de amor y cuidado. En sus manos, las verduras se transformaban en guisos nutritivos, y sus palabras, pocas pero precisas, eran bálsamo para el alma. La confianza entre ellas era un pacto inquebrantable, construido sobre años de apoyo mutuo y una comprensión profunda que trascendía las palabras. Era una conexión tan orgánica como las raíces de un árbol centenario, que se extendía bajo la superficie de la vida diaria, alimentando a ambas mujeres. Sin embargo, incluso en la más perfecta de las armonías, siempre hay una nota discordante esperando ser tocada, una vibración que, por sutil que sea, anuncia un cambio inminente. La paz que Amani y Elara habían cultivado con tanto esmero, era un tesoro preciado, pero también una fortaleza que, sin saberlo, estaba a punto de ser probada, desafiada por ecos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado.
La quietud de Harmony Heights, que parecía tan sólida como las viejas piedras de sus casas, contenía una fragilidad inherente, una verdad que la llegada de lo inesperado estaba a punto de desvelar. Comenta de donde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es gratis y no sales del video. Amani había llegado a la puerta de Elara siendo apenas un pequeño haz de miedo y soledad, no más grande que una sombra alargada por el atardecer, una niña de 5 años que traía consigo el eco persistente del claxon de un coche que se alejaba. Un sonido metálico y cruel, que se grabó en lo más profundo de su memoria. Ese sonido, más que cualquier otra cosa, era el recuerdo más vívido de su abandono, el telón de fondo de su nueva vida. Con él venía el vago recuerdo de una melodía desconocida, una canción que se desdibujaba en los bordes de su conciencia, pero que ocasionalmente, en los momentos de mayor quietud, resurgía como un susurro en el viento, un fragmento de una historia que no podía reconstruir. Elara, cuya propia vida había estado marcada por una quietud impuesta, una existencia de silencios y resignación antes de la llegada de Amani, la acogió con la misma ternura con la que regaba sus plantas de albahaca en el patio trasero, sus dedos callosos y sabios acariciando el cabello ensortijado de la niña, con una delicadeza que desmentía la dureza de sus manos. La casa, que antes había resonado con el eco de una soledad profunda, se llenó de un propósito renovado, de la risa cristalina de Amani, de los pequeños pasos que resonaban en el suelo de madera. Juntas, madre e hija, construyeron un universo de amor incondicional y apoyo mutuo, un espacio donde las cicatrices de Amani, las heridas invisibles de su abandono, se transformaron lentamente en alas, permitiéndole volar más allá del dolor y la incertidumbre de su origen. La soledad de Elara, a su vez, se llenó de un propósito que nunca antes había imaginado, de la alegría de nutrir, de la satisfacción de ver crecer una vida bajo su cuidado. Cada día era un lienzo en blanco que pintaban juntas, con pinceladas de paciencia y trazos de esperanza. Amani se sentía arraigada en Harmony Heights, en el amor de Elara, en la calidez de su hogar, en la comunidad que la había visto crecer. Pero la sombra de su origen, esa pieza faltante en el rompecabezas de su identidad, siempre había sido un susurro persistente en su alma, una inquietud latente que la impulsaba a buscar respuestas, a comprender quién era realmente, no solo a través del amor que Elara le había dado, sino también a través del eco de su propia sangre. Ese anhelo, sin embargo, era a menudo reprimido, sofocado por el miedo a romper la paz que tanto les había costado construir, un temor a desenterrar verdades que pudieran perturbar la armonía que consideraba sagrada. La curiosidad era una brasa que ardía bajo las cenizas de su calma, prometiendo que, algún día, el viento de la verdad la avivaría hasta convertirla en una llama ineludible. Pero la aparente calma que envolvía la vida de Amani y Elara, tan meticulosamente construida sobre cimientos de amor y silencios compartidos, se quebró de repente, no con un estallido, sino con un trueno sordo que resonó en el cielo despejado de Harmony Heights. Jabari, el padre biológico de Amani, reapareció después de 17 años de ausencia, su retorno una perturbación sísmica que se sintió mucho antes de que se manifestara visiblemente. Su llegada no fue anunciada por una carta o una llamada, sino por una serie de microcambios en el ambiente, una alteración sutil en la frecuencia de las conversaciones en los portales, un matiz diferente en el murmullo del barrio. En la cocina de Elara, donde el aroma a café recién hecho solía ser un bálsamo reconfortante, de pronto se mezcló con un hedor metálico y sutil, casi imperceptible, pero inconfundible para Amani, el olor del miedo. No era un miedo abierto, sino uno latente, que se adhería a las paredes como una humedad invisible. Amani percibió de inmediato la rigidez en los hombros de Elara, una tensión que no había visto en años, y la forma en que sus labios se apretaban en una línea fina cada vez que el nombre de Jabari era pronunciado en el vecindario, un microgesto que revelaba una profunda e inconfesable inquietud. Elara, tan fuerte y serena, ahora se movía con una cautela nueva, sus pasos más lentos, sus manos, que antes se movían con la fluidez de un arroyo, ahora parecían contener una tensión secreta. Amani sentía un nudo frío y pesado en el estómago, un hormigueo de aprensión que le subía por la espina dorsal, una punzada de una curiosidad prohibida que, a pesar del malestar, la impulsaba irresistiblemente a buscar respuestas. Era la sensación de que el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse, no con un rugido, sino con el crujido silencioso de las estructuras que sostenían su realidad. Los discos de vinilo en el viejo tocadiscos de Elara seguían girando, las melodías de jazz llenando el aire, pero ahora para Amani cada nota parecía llevar un peso diferente,
una disonancia oculta que antes no existía. Incluso la luz que entraba por la ventana, antes tan cálida y acogedora, ahora parecía más fría, proyectando sombras más largas en el suelo de madera. La casa, su santuario, se había convertido de repente en un espacio cargado de una expectativa ominosa, donde cada silencio era más elocuente que cualquier palabra, y donde el pasado, enterrado bajo 17 años de paz, comenzaba a respirar de nuevo, amenazando con sofocar el presente. Jabari, un hombre afroamericano cuya mirada esquiva se perdía en algún punto distante, como si sus ojos buscaran una verdad que no se atrevía a afrontar, llevaba los hombros encorvados por el peso invisible de una carga que solo él podía sentir, una especie de penitencia silenciosa que se manifestaba en cada uno de sus movimientos. No era un villano obvio, de esos que se anuncian con gestos grandilocuentes o palabras amenazantes, sino una fuerza de oposición compleja, una figura envuelta en capas de arrepentimiento, desesperación y una extraña determinación que lo hacía impredecible. Su presencia en Harmony Heights era una anomalía, un elemento extraño que alteraba la familiaridad del paisaje. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Amani, en un encuentro fugaz en la calle principal del barrio, un escalofrío recorrió la espalda de la joven. En esa mirada, Amani no encontró hostilidad sino una mezcla indescifrable. Un arrepentimiento tan profundo que parecía tallado en el alma de Jabari, una desesperación cruda que le arrancaba el aliento, y una determinación tan férrea que resultaba inquietante. Era como si, a través de sus ojos, Jabari intentara comunicarse, transmitir una historia que sus labios no podían pronunciar. El silencio entre ellos, en esos encuentros casuales que se volvían más frecuentes, era a veces más ruidoso que cualquier grito, cargado de años de preguntas sin respuesta, de un dolor latente que había fermentado en la oscuridad del tiempo. Amani sentía el peso de ese silencio, la presión de todas las palabras no dichas, de las explicaciones que nunca llegaron, de los perdones que nunca se pidieron. Era un abismo de incomprensión que los separaba, y al mismo tiempo, una cuerda invisible que los unía, una promesa tácita de que, en algún momento, ese silencio tendría que romperse. La curiosidad de Amani, aunque prohibida por el instinto de proteger la paz de Elara, se avivaba con cada encuentro, cada mirada, cada suspiro contenido de Jabari. Se preguntaba, ¿qué había detrás de esa determinación? ¿Qué secreto lo había impulsado a regresar después de tanto tiempo? ¿Qué algo inesperado había traído consigo? El aire alrededor de Jabari parecía vibrar con una energía contenida, una historia no contada que amenazaba con desbordarse. La textura de su ropa, siempre un poco arrugada, y el olor a tabaco rancio que lo acompañaba, se sumaban a la imagen de un hombre marcado por una vida difícil, un alma errante que finalmente había encontrado su camino de regreso, solo para desestabilizar el mundo que había abandonado. La precaria calma que Amani había construido, ahora se sentía como una casa de naipes, vulnerable al menor soplo de viento, y Jabari era ese viento, la fuerza ineludible que prometía desvelar verdades ocultas, pero también desatar una tormenta que nadie en Harmony Heights estaba preparado para afrontar. La comunidad, siempre atenta y vigilante en Harmony Heights, observaba la reaparición de Jabari con una mezcla compleja de recelo y una curiosidad casi morbosa, como si estuvieran presenciando el lento desenvolvimiento de un drama que ya conocían, pero del que aún no se habían escrito los actos finales. Los murmullos se extendían como la bruma matutina, deslizándose de puerta en puerta, tejiendo una red invisible de especulaciones. Algunos de los ancianos, con sus memorias tan afiladas como navajas, aún recordaban a Jabari de su juventud, un joven con una promesa que nunca se cumplió, un espíritu inquieto que se había desvanecido en el aire como un espejismo. Sus voces, ahora más bajas y cautelosas, compartían fragmentos de un pasado que pocos conocían en su totalidad. Otros, la generación más joven, solo habían oído rumores, susurros de un abandono, de una vida marcada por decisiones difíciles, y ahora, la figura de Jabari se materializaba frente a ellos, un fantasma del pasado que había regresado para reclamar su lugar, o quizás, para desatar el caos. La tensión era palpable en el aire, casi tan densa como el calor húmedo del verano. Pero la llegada de Jabari no era la única sombra que se cernía sobre Harmony Heights. Una amenaza aún mayor, más insidiosa, se cernía sobre el barrio. La gentrificación. Las viejas casas, con sus porches donde se contaban historias y sus jardines llenos de recuerdos, se vendían a precios exorbitantes, sus letreros de "se vende", apareciendo como manchas en el tejido familiar del vecindario.
Los alquileres subían a un ritmo vertiginoso, obligando a familias enteras, que habían vivido allí durante generaciones, a considerar la dolorosa opción de marcharse. El alma misma del barrio parecía estar en juego, amenazada por el avance implacable del progreso económico, que no entendía de lazos comunitarios ni de historias compartidas. Las conversaciones en los portales, antes llenas de chismes y risas, ahora estaban teñidas de preocupación y de la amarga resignación de quienes veían su mundo desvanecerse. La pregunta flotaba en el aire, sin ser pronunciada en voz alta pero presente en cada mirada ansiosa. ¿Estaba la llegada de Jabari conectada de alguna manera a esta invasión silenciosa? ¿Era su algo inesperado? ¿Una bendición disfrazada? ¿Un salvavidas que podría salvar el barrio de su desintegración? ¿O una maldición que aceleraría su desaparición? La precaria paz de Amani, construida con tanto esfuerzo y amor, estaba a punto de desmoronarse por completo, obligándola a enfrentar las verdades incómodas sobre su origen, sobre la identidad de su sangre, y sobre el verdadero significado de la familia. El destino de Harmony Heights y el de Amani se entrelazaban en un nudo que solo el tiempo, y las difíciles decisiones por venir, podrían desatar, revelando si la resiliencia de una comunidad podía, una vez más, vencer las fuerzas que amenazaban con destruirla. Cada historia que compartimos, como la de Amani, es un eco de la fortaleza que reside en todos nosotros, un testimonio de cómo el espíritu humano puede florecer incluso en las circunstancias más desafiantes, transformando la adversidad en un lienzo para la superación. Miles de personas ya han encontrado inspiración en estas narrativas que desentierran la verdad y la belleza en lo cotidiano, descubriendo en cada relato un reflejo de su propia capacidad para trascender. Estas no son solo historias, son invitaciones personales, susurros de resiliencia que se elevan por encima del ruido, y que te demuestran que, sin importar de dónde vengas o qué batallas silenciosas libres, siempre hay una fuerza inquebrantable dentro de ti. La vida en Harmony Heights era un tapiz complejo de interacciones, de miradas que hablaban sin palabras, de gestos que encerraban volúmenes de historia. Amani, con su arte, no solo pintaba, tejía narrativas, capturaba la esencia de su comunidad, la luz y la sombra que danzaban en sus calles. Sus manos, manchadas de óleos y acrílicos, eran extensiones de su alma, y cada color que elegía era una nota en la sinfonía de su existencia. El ara, por su parte, era la columna vertebral de ese hogar, su presencia tranquila un ancla en el mar de la vida. Su rutina diaria, marcada por el aroma del café recién molido al amanecer, y el suave tintineo de los cubiertos al atardecer, era un ritual de amor y cuidado. En sus manos, las verduras se transformaban en guisos nutritivos, y sus palabras, pocas pero precisas, eran bálsamo para el alma. La confianza entre ellas era un pacto inquebrantable, construido sobre años de apoyo mutuo, y una comprensión profunda que trascendía las palabras. Era una conexión tan orgánica como las raíces de un árbol centenario, que se extendía bajo la superficie de la vida diaria, alimentando a ambas mujeres. Sin embargo, incluso en la más perfecta de las armonías, siempre hay una nota discordante esperando ser tocada, una vibración que, por sutil que sea, anuncia un cambio inminente. La paz que Amani y el ara habían cultivado con tanto esmero, era un tesoro preciado, pero también una fortaleza que, sin saberlo, estaba a punto de ser probada, desafiada por ecos de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La quietud de Harmony Heights, que parecía tan sólida como las viejas piedras de sus casas, contenía una fragilidad inherente, una verdad que la llegada de lo inesperado estaba a punto de desvelar. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es gratis y no sales del video. En los días que siguieron, Amani observaba cada microexpresión de el ara, cada temblor apenas perceptible en sus manos al servir el café, cada suspiro contenido que escapaba de sus labios al atardecer. La casa, que antes se sentía como un abrazo inquebrantable, ahora resonaba con el eco de un silencio diferente, uno denso y pesado, como una melodía que había perdido su ritmo. Era la misma sensación de cuando, de niña, veía una tormenta acercarse, no por el trueno sino por el cambio en la luz del cielo, por el olor a tierra mojada que anticipaba la lluvia. Amani sentía que estaban al borde de algo, una revelación que amenazaba con reescribir la partitura de sus vidas. Pero ¿qué sucede cuando la verdad, como un río subterráneo, comienza a erosionar los cimientos de lo que creías inquebrantable? ¿Estás listo para el momento en que el pasado, finalmente, se niega a permanecer en silencio?
Jabari comenzó a aparecer en los lugares más inesperados. En el mercado, su figura solitaria entre los puestos vibrantes de frutas y especias, o en la entrada de la iglesia los domingos, su mirada esquiva fijada en el suelo, pero siempre, de alguna manera, consciente de la presencia de Amani y Elara. No había palabras, no había contacto directo, pero su presencia era un puñal invisible que se clavaba en el corazón de Elara. La gente del barrio, con sus miradas que hablaban volúmenes, se dividía. Algunos ofrecían a Elara un saludo rápido, casi arrepentido, mientras otros, con un sutil desvío de la mirada, dejaban claro que el regreso de Jabari había revuelto viejas culpas y verdades no dichas. Amani sentía la vergüenza ajena, la humillación silenciosa que la comunidad imponía a su madre, y un fuego de resentimiento comenzaba a arder en su pecho. Jabari, desde la distancia, observaba sus movimientos. «Ellas no entienden», pensó, con un nudo de amargura en la garganta, la textura áspera de sus propias culpas arañándole el alma. No saben lo que está en juego. Aún no. Una tarde, al regresar a casa, Amani encontró un pequeño objeto sobre el escalón del porche. Una ramita de jazmín seco y descolorido, envuelta en un trozo de tela de lino áspero. No había nota, pero el mensaje era claro. Era el mismo jazmín que trepaba por el balcón de la casa de su infancia, el que Elara había intentado arrancar durante años. Elara lo vio, y su piel, ya curtida, adquirió un tono ceniciento. Sus manos, que siempre se movían con una agilidad casi mágica, se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. La ramita cayó de su mano, produciendo un sonido apenas audible al tocar la madera del porche, pero para Amani, resonó como un disparo. Elara se retiró sin decir una palabra, sus pasos pesados y lentos, dejando a Amani sola con la ramita y la abrumadora sensación de que algo vital se había roto. La tensión en la casa se volvió casi insoportable, una niebla densa que se adhería a cada superficie. Los viejos discos de jazz de Elara seguían girando, pero sus melodías, antes reconfortantes, ahora sonaban distorsionadas, como un lamento ahogado. Amani, incapaz de ignorar el peso de esa ramita de jazmín en su bolsillo, la examinó una y otra vez. Entre las fibras de lino, encontró un diminuto trozo de papel, casi invisible, con un solo número garabateado, una dirección, no en Harmony Heights, sino en el límite del barrio, en la zona que la gentrificación había comenzado a devorar. ¿Qué significaba? ¿Era una trampa, una clave, o la prueba de que el algo inesperado de Jabari era mucho más siniestro de lo que habían imaginado? El clímax llegó en un encuentro fortuito en la plaza del barrio, bajo la sombra de un viejo roble, el mismo árbol bajo el cual Amani solía jugar de niña. Jabari se acercó a ella, sus ojos, antes esquivos, ahora fijos en los de Amani con una intensidad que le erizó la piel. «Hay cosas que Elara no te ha contado, Amani», susurró, su voz ronca, apenas audible sobre el murmullo de la plaza. «Cosas que te pertenecen por derecho, y que podrían salvar este lugar». Su aliento olía a tabaco rancio, y a la desesperación de un hombre acorralado. Amani sintió un nudo frío y pesado en el estómago. Su garganta se cerró, incapaz de pronunciar una palabra. La lealtad a Elara chocaba violentamente con la punzada de una curiosidad prohibida, con la promesa de una verdad que podría desvelar todo lo que sabía sobre sí misma y sobre su hogar. El mundo a su alrededor se desdibujó, y solo existió la mirada de Jabari, un abismo de verdades no contadas. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara de su habitación, Amani sostuvo la pequeña dirección en su mano. No podía seguir ignorando los susurros del pasado, las sombras que se cernían sobre Harmony Heights. Tenía que saber. Tenía que desenterrar la verdad, incluso si eso significaba desmoronar la paz que tanto había costado construir. Se levantó, la determinación endureciendo sus rasgos, y se dirigió a la habitación de Elara, su corazón latiéndole con una fuerza inusitada. «Elara», dijo, su voz firme pero teñida de una profunda tristeza. «Necesito que me lo cuentes todo, necesito saber la verdad sobre mi origen». Elara, sentada en su cama, se giró lentamente, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que Amani nunca había visto. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un rastro brillante que marcaba el inicio de una confesión largamente esperada, la primera grieta en la fortaleza de su silencio. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. La lágrima de Elara no era solo agua salada, era el peso de años de secretos, de sacrificios silenciosos, de una protección feroz que ahora se resquebrajaba.
Amani la vio caer, brillante bajo la luz tenue, y sintió como su propio corazón se encogía y se expandía a la vez. Una mezcla de alivio por la inminente verdad y un dolor profundo por la carga que su madre había llevado sola. El aire de la habitación, antes cargado de tensión, se transformó en un espacio de una vulnerabilidad cruda, casi sagrada. Elara, con la voz apenas un susurro que arañaba el alma, comenzó a hablar, y cada palabra era un hilo desentrañado de un tapiz complejo, revelando la textura áspera de una historia que se había mantenido oculta por amor. Amani se sentó a su lado, sus manos entrelazadas, preparándose para absorber cada detalle, cada sombra, cada rayo de luz de un pasado que estaba a punto de redefinir todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre la mujer que la había salvado. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. La lágrima de Elara no era solo agua salada, era el peso de años de secretos, de sacrificios silenciosos, de una protección feroz que ahora se resquebrajaba. Amani la vio caer, brillante bajo la luz tenue, y sintió como su propio corazón se encogía y se expandía a la vez. Una mezcla de alivio por la inminente verdad y un dolor profundo por la carga que su madre había llevado sola. El aire de la habitación, antes cargado de tensión, se transformó en un espacio de una vulnerabilidad cruda, casi sagrada. Elara, con la voz apenas un susurro que arañaba el alma, comenzó a hablar, y cada palabra era un hilo desentrañado de un tapiz complejo, revelando la textura áspera de una historia que se había mantenido oculta por amor. Amani se sentó a su lado, sus manos entrelazadas, preparándose para absorber cada detalle, cada sombra, cada rayo de luz de un pasado que estaba a punto de redefinir todo lo que creía saber sobre sí misma, y sobre la mujer que la había salvado. Elara desveló entonces una verdad que sacudió los cimientos de Amani. El claxon que recordaba de su abandono no era el de un adiós, sino el de una huida. Su madre biológica, una artista talentosa pero atrapada en un ciclo de desesperación, había confiado a Amani y a Elara en un pacto secreto con Jabari, un intento desesperado de salvarla de una vida de pobreza y peligros. La casa de Elara no era solo un hogar, era parte de un acuerdo tácito, una propiedad que Jabari, en su propia lucha por sobrevivir, había intentado asegurar para Amani, una herencia que se había complicado con deudas y promesas rotas. La melodía desconocida que Amani recordaba, era el eco de una canción de cuna que su madre biológica le cantaba, un vínculo que Elara había intentado sanar sin revelar la herida. Armada con esta verdad devastadora, Amani sintió una mezcla de rabia y una punzada de compasión por Jabari. La dirección que había encontrado no era una trampa, era la ubicación de la propiedad que, según Elara, estaba ahora en el centro de la vorágine de la gentrificación, el último vestigio de su verdadera madre. Amani sabía que no podía ignorarlo. Al día siguiente, con la frente sudorosa y el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación, se sumergió en los archivos polvorientos de la ciudad, rastreando escrituras antiguas, buscando cualquier resquicio legal que pudiera salvar lo que quedaba de su pasado. Cada documento que tocaba, cada nombre que leía, era una conexión tangible con una historia que se negaba a permanecer enterrada. El tiempo, sin embargo, era un enemigo implacable, y los letreros de "se vende" se multiplicaban por Harmony Heights como una plaga silenciosa. Jabari, observando desde la distancia cómo Amani se enfrascaba en la burocracia, con el ceño fruncido y los hombros tensos, sintió un escalofrío de temor y una pizca de orgullo. Ella tiene la fuerza de su madre, pensó, la aspereza de la culpa arañándole la garganta. Pero este juego es más grande de lo que imagina, y las piezas se mueven rápido. Los días se transformaron en una carrera contra el reloj. Amani descubrió que la propiedad estaba a punto de ser embargada, una última jugada desesperada de Jabari para saldar deudas que ahora amenazaban con arrastrarla a ella también. La complejidad legal, la frialdad de los abogados, el peso de una responsabilidad que nunca pidió, la abrumaban. Las noches las pasaba en vela, con el olor a papel viejo y desesperación impregnado en sus fosas nasales, el eco de los susurros de gentrificación resonando en su mente. ¿Era todo esto inútil? Estaba destinada a perder su historia, su herencia, y con ello, la esencia misma de Harmony Heights. El pincel en su mano se sentía pesado, y los colores en su paleta, antes tan vibrantes, ahora parecían grises y sin vida. La idea de rendirse, de dejar que todo se desmoronara, se deslizó en su mente como una serpiente fría. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirla,
Amani miró el lienzo a medio pintar en su estudio, un retrato de Elara, sus ojos llenos de una inquebrantable fuerza. El amor, la resiliencia y la historia de Harmony Heights, de su gente, de su familia, no eran algo que se pudiera comprar o vender, eran un legado, una llama que debía proteger. Una determinación feroz, nacida de la profundidad de su alma, encendió su espíritu. No podía rendirse. No ahora. Esto no es solo una casa, susurró. Su voz firme. Es mi historia. Es la nuestra. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La fecha límite se cernía como una guillotina invisible sobre Harmony Heights. Amani, con los ojos enrojecidos por el insomnio y la mente nublada por la jerga legal, sentía que cada puerta se cerraba. Los abogados de los desarrolladores, fríos y calculadores, habían presentado una última oferta, un precio irrisorio por la propiedad que era la clave de su herencia, y el último bastión contra la gentrificación. El olor a papel viejo y la desesperación se aferraban a su ropa, a su piel. Elara, a su lado, sostenía su mano, sus propias arrugas más profundas, un espejo de la angustia de Amani. Las risas de los niños en la calle que antes eran un bálsamo, ahora sonaban distantes, casi burlonas. Era un callejón sin salida, un abismo que amenazaba con tragarse no solo la casa, sino la esencia misma de su historia. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarlas, una figura solitaria apareció en el umbral de la puerta, los hombros aún encorvados pero con una chispa nueva en sus ojos esquivos. Jabari. En sus manos, temblorosas pero firmes, sostenía un viejo álbum de fotos, descolorido por el tiempo, y entre sus páginas, un documento amarillento, casi olvidado. Era la escritura original de una pequeña parcela de tierra adyacente a la casa de Elara, una propiedad que la madre biológica de Amani había comprado años atrás, antes de su desaparición, con una cláusula especial. Un fideicomiso inalienable a nombre de Amani, activado a su mayoría de edad, que invalidaba cualquier venta o embargo, si no se consideraba su consentimiento. Era el algo inesperado de Jabari, no una deuda, sino una herencia oculta, un último acto de amor, de una madre desesperada. Con la respiración entrecortada y el documento apretado contra su pecho, Amani sintió una oleada de adrenalina. No era solo un papel, era un grito del pasado, la voz de su madre biológica, y la promesa de un futuro. Elara, al ver el documento y la mirada de Jabari, comprendió. Una lágrima de alivio y arrepentimiento rodó por su mejilla. Había cargado con ese secreto para proteger a Amani, pero ahora, la verdad era su mayor arma. Al día siguiente, en la sala del tribunal, Amani se puso de pie, su voz clara y firme, resonando en el silencio tenso de la sala. Presentó el documento, la prueba irrefutable, mientras los abogados de los desarrolladores se miraban con incredulidad. La comunidad de Harmony Heights, que había llenado la sala, contuvo el aliento. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una esperanza renovada. Era la voz de una generación, de una comunidad, que se negaba a ser silenciada. La sentencia fue un eco de justicia. La propiedad de Amani no podía ser embargada. Era un faro de esperanza que irradiaba por todo Harmony Heights. El barrio, que había estado al borde de la desaparición, respiró aliviado. Las conversaciones en los porches volvieron a llenarse de risas y planes, el aroma a guisos caseros se sintió más dulce, y el jazz que escapaba de las ventanas sonó más vibrante que nunca. Amani, con el corazón ligero y el alma en paz, supo que no solo había salvado una casa, sino el corazón latente de su hogar, de su gente. La gentrificación se detuvo, al menos por ahora, frente a la inquebrantable voluntad de una comunidad que había encontrado su voz. Y así, Amani, la joven artista que había transformado el dolor en color, se convirtió en la guardiana de una historia, la voz de la resiliencia. No solo había encontrado su origen, sino que había redefinido lo que significaba la familia y el hogar. No un lugar de sangre, sino un refugio de amor, de historias compartidas y de una fuerza inquebrantable. La melodía desconocida de su infancia, esa que antes le susurraba un abandono, ahora resonaba como un himno de victoria, un recordatorio de que cada cicatriz es una lección, cada desafío una oportunidad para florecer. Su arte, ahora más vibrante que nunca, capturaba la luz renovada de Harmony Heights, el espíritu indomable de su gente. La historia de Amani es un testimonio de que, sin importar las sombras del pasado,
la verdad y el amor siempre encuentran un camino. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a buscar la fuerza que reside en ti, entonces únete a nuestra comunidad. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia. Juntos, seguiremos desenterrando la verdad y celebrando la increíble capacidad del espíritu humano para trascender. Y así, Amani, la joven artista que había transformado el dolor en color, se convirtió en la guardiana de una historia, la voz de la resiliencia. No solo había encontrado su origen, sino que había redefinido lo que significaba la familia y el hogar. No un lugar de sangre, sino un refugio de amor, de historias compartidas y de una fuerza inquebrantable. La melodía desconocida de su infancia, esa que antes le susurraba un abandono, ahora resonaba como un himno de victoria, un recordatorio de que cada cicatriz es una lección, cada desafío una oportunidad para florecer. Su arte, ahora más vibrante que nunca, capturaba la luz renovada de Harmony Heights, el espíritu indomable de su gente. La historia de Amani es un testimonio de que, sin importar las sombras del pasado, la verdad y el amor siempre encuentran un camino. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a buscar la fuerza que reside en ti, entonces únete a nuestra comunidad. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia. Juntos, seguiremos desenterrando la verdad y celebrando la increíble capacidad del espíritu humano para trascender.